estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Hoy, en objetos de tamaño normal, traigo el yogurt que me comí hace ratito. Okay. Presentación normal de... 1,5 litros. Sí, Vasco alegaba que no es realmente un yogurt, pero sí era yogurt. No sé, la cierto, ¿cómo acidez estás? la tenía. Muy bien. ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez Espilicueta, mi queridísimo Vázquez? Bien, qué lindo pre-show acabamos de grabar. Bien, recordando bueno. todos los mejores, peores invitados que tuvimos. ¿Quién los trajo? Un viaje hacia la historia de herejes. Estuvo buenísimo, boludo. Como se yo quiero tomar crédito de... Esperó al programa, mirá lo que es, ¿eh? Sí. Yo quiero tomar crédito de que yo tuve la iniciativa de los pre-shows hace un chingo y me habían mandado a la mierda y volvieron con todo. Sí, los hicimos mucho tiempo. Los hicimos mucho tiempo. Los hicimos. Lo que pasa es que después pero creo que es el contenido que más gusta, ¿no? Y que nosotros nos divertimos más. Sale solito, sale solo. Nos ven más reales. Es muy orgánico, sí. Está buenísimo. Suscríbanse a Patreon, a las membresías de YouTube. Ahora, ya para cuando vean esto, va a estar subido el pre-show. Contamos quién trajo a cada invitado, a los buenos, a los malos, a los más o menos. Y queremos sus opiniones. Queremos que nos cuenten en Patreon o en las membresías de YouTube quiénes son sus invitados favoritos, quiénes son los invitados que más odiaron. Acá no se va a juzgar nada. Puede ser que el que ustedes odiaron para nosotros sea un favorito, así que no hay ningún juicio de valor. Cuéntenos todo y vayan a ver a Patreon, que como siempre les digo, nada nos ayuda más que Patreon. Ok, bueno. Querido Vázquez, permíteme por favor que te presente al dron acuático invisible de esta República Bolivariana de Venezuela. Llamada Herejes el podcast, mi querido Corsario. ¿Viste el reel que subió Vázquez del dron invisible acuático? Sí, lo vi. No te pases de verga. Esa madre la compraron en Temu, güey. Un amigo que hace aeromodelismo me hizo notar cómo está todo mal pegado con silicona casera, boludo. No mames. Es espectacular, boludo. Oye, los quiero felicitar. Primero, buenos días. Y luego los quiero felicitar porque los dos traen merchandising de el podcast, güey. La sudadera más perra, la que más me gusta, la que trae Vázquez. Y esa playera de Jacobo Greenberg le ha traído tantas críticas en las callejeras a Bobby que las podríamos de nuevo porque lo hacen pasar por un seguidor. La gente cree que es seguidor, sí. Hasta que lee la frase de abajo, ¿verdad? Que no le ponen mucha atención. Sí pasa. Se presta para confusiones. Así es. Pero ya saben que esa mercancía la pueden obtener en chunchos.mx, además de muchas otras cosas más. Así que dense una vuelta y pues vístanse de herejes. ¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¿Qué episodio, no? Hoy ¿Qué episodio el de hoy, güey? Para que nos puteen, pero tranquilos. Si nos vas a putear por y decirnos fachos, la semana que viene vamos a hablar de Uribe y ahí nos van a decir zurdos de mierda. Me dio un poquito más de miedo estudiar el de Uribe. Siento que Uribe sí te mata. Entonces, porque aparte a mí me tocaron los conflictos de Uribe y no están buenos los conflictos de Uribe. No están buenos. Amigos, sí, están buenísimos. No está bueno contarlos. Amigos colombianos, los compadezco. No voy a ir a visitarlos nunca después de grabar ese episodio, pero eso es la semana que viene. Ahora vamos a hablar de ¿Le tienen más miedo a Uribe o a que ¿cómo se llama el otro, el que tiene las cárceles? ¿Me fue su nombre? Bukele. ¿A Bukele te meten en una cárcel de maras? No, le tengo más miedo a Bukele, pero a El Salvador no tenía pensado ir y a Colombia sí, ahora me lo voy a repensar un poco. Porque aparte el problema es que puedes llegar a inteligencia, todo así el chabón, pero eso va a ser la semana que viene, sí. El problema es que para llegar a Panamá no necesariamente tienes que ir a Panamá. Puedes llegar desde otro país.
No, pero Panamá no está en juego, es El Salvador. Que boludo. diga El Salvador, perdóname. Yo dije eso es verdad. Panamá. Para llegar ¿por al qué, Salvador, güey? para llegar al Salvador, no necesariamente tienes que ir a El Salvador, puedes llegar por otro país. Es que Bobby se confundió porque en Panamá también hay otro al que le gusta pegar azotes y cosas así, pero ese No, Sí, no, sí. no, corta. Hay otro que le gusta privar a gente de la libertad, Exacto. Pero un ratito nada más. Un ratito. pero poquito y con consentimiento. No mames, ya, güey. El hashtag liberen a Tania. Britania. Ay, te queremos, Angelito, te queremos un montón. Bueno, les empiezo a contar. Qué feo meter a Uribe, Maduro y Angelito. Que es un Pobre, fenómeno. ¿en qué cajón lo metes, güey? Ese es uno de los mejores invitados, ¿eh? Y no lo dijimos en sí, Su el episodio el estuvo muy Patreon. bueno. De los Muy bueno, mejores güey. y más inteligentes. Para un invitados tema de que hemos mierda, tenido. fue ese. Sí, para un tema de horrible. mierda. Durísimo. Gran tema también. Durísimo, durísimo. Bueno, les empiezo a contar. En febrero de 1992, yo me acuerdo, boludo, de esto. O sea, esas cosas de la infancia que salen en la tele como en mucha Igual ya ebullición. tenías 18 años, viejo. Sí, también que no mames. Ya, tenía tampoco 10, te la tenía- mames. Tenía 10, pero en Argentina, cuando había un golpe militar en otro país, como habíamos pasado tantos, era como una noticia muy trascendente. En febrero de 1992, un teniente coronel del ejército venezolano, hasta entonces poco conocido por el gran público, irrumpía en la escena política nacional. Hugo Rafael Chávez Frías encabezaba un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, en un contexto de descontento popular por el ajuste económico y el colapso de la credibilidad de los partidos tradicionales de la democracia venezolana. Recordemos Venezuela, que supo ser el país más rico y con el PBI per cápita más alto de toda América Latina e Iberoamérica incluso. Aunque el golpe fracasó, su breve aparición televisiva, cuando admitió la derrota por ahora, si pueden vean esa entrevista, le dio una popularidad inesperada. La frase quedó grabada en la memoria colectiva como una promesa de regreso. Chávez pasó 2 años en prisión hasta que el presidente Rafael Caldera lo indultó en 1994. Desde entonces comenzó a construir un movimiento político con vocación de pueblo y discurso antioligárquico. Fundó el movimiento Quinta República y se presentó a las elecciones en 1998, las cuales ganó con el 56% de los votos. Desde la presidencia, Chávez impulsó la Asamblea Constituyente del 99, que reformó la Constitución e hizo lo que hoy se conoce como la Constitución Bolivariana, piedra inicial de su proyecto político posterior y del personaje que vamos a ver hoy. Fue en esa etapa de reorganización política que comenzaron a confluir distintas figuras prominentes de mundos muy diversos. Militares descontentos, intelectuales de izquierda, economistas especialistas en petróleo, líderes barriales, dirigentes sindicales. Y entre ellos se encontraba un ex conductor de autobuses del metro de Caracas que había ascendido como dirigente sindical en el sector del transporte, Nicolás Maduro Moros. García. ¿Quién es? ¿Quién es, Corsario? Híjole, Nicolás Maduro. Nace el 23 de noviembre del 62. Sus padres... Fíjate que tiene una relación parecida lo que estás comentando con lo de su papá, porque Nicolás Maduro García, que nace el 23 de diciembre del 27 en San José de la Costa, Perú, Píritu, Falcón, Venezuela, también tenía así como vínculos con los transportes, güey. Se dedicaba también era como chofer de un camión. Y bueno, al menos eso fue lo que encontré de él. Él tenía 25 años y su mamá, María Presentación García, tenía 23. Perdón, Nicolás Maduro, abuelo, tenía 25 años y la mamá 23 cuando se casan. Y él termina casándose de grande con Teresa de Jesús Moros Acevedo el 1 de septiembre de 1956 en una parroquia llamada Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Bogotá, El padre Colombia. de Maduro. El padre de Maduro. Ahorita estamos con los papás, sí. Perfecto, perfecto. Es que se llaman todos Nicolás, difícil. Sí, todos, el abuelo, el papá y Nicolás por Maduro. Por eso. Sí, y entonces fueron padres de por lo menos 2 hijas,
murió el 23 de abril del 89 a la edad de 61 años y lo sepultaron en Caracas. Por su parte, Teresa de los Moros Acevedo nace el 1 de junio del 29 en Cúcuta, norte de Santander, en Colombia. Es hija de Pablo Antonio Moros Rodríguez, de 36 años, y su mamá Adelina Acevedo Escalante, de 24, y muere el 25 de octubre del 94 en Sucre, Miranda, Venezuela, a la edad de 65 años. Y bueno, esos son como sus padres y un poquito de la historia de ellos. Pero Maduro fue criado en una familia de clase trabajadora, lo que, bueno, de alguna manera significa que pues desde pequeño estuvo expuesto a todas estas realidades de la pobreza, de la lucha diaria por mejorar la calidad de vida, ¿no? Su madre, Elena, fue educadora, que enfatizó la importancia de la educación siempre, a pesar de las limitaciones financieras que tenía la familia. Y su padre, Nicolás Maduro García, trabajaba, como les digo, como conductor de autobús, lo que también lo mantenía en contacto constante con la experiencia de la clase trabajadora. Entonces, Claro. esto llegaba a la casa y pues tenía una educación de este tipo, el entonces niño. La crianza en su hogar, pues valoraba mucho la educación, el trabajo duro, al menos eso es lo que dice su biografía. Cribuyó al desarrollar esto en Maduro un sentido, pues, de alguna manera de responsabilidad social, a pesar de las dificultades económicas. Yo creo que se le olvidaron ahora en el mandato, pero bueno, las tenía ahí. A pesar de las dificultades económicas, su familia le fomentaba valores de solidaridad y comunidad y características que pudieron haber sido utilizadas después en su discurso político. Él creció en un lugar que se llama se llama el barrio de El Valle, que lo catalogan como un microcosmos de la realidad venezolana de la época, con una mezcla pues de toda esta forma de ser latina, ¿no?, que tenemos, pero al mismo tiempo de lucha y comunidad. Maduro, al vivir en ese entorno, él se familiariza mucho con las problemáticas sociales que está viviendo en su época y obviamente de la desigualdad que se enfrentaban por los venezolanos. Tenía una cercanía con otros niños y familias que compartían circunstancias similares a él, y esto le permite construir una identidad colectiva, lo que empieza pues de alguna manera a minar esas semillas en su futura implicación en la política. Y digo que desde este momento, porque no mames, güey, Nicolás Maduro empieza a meterse en la política casi que a los 12 años. O sea, ser político en Venezuela es como ser narco en México. Empiezas como a esa edad. Wow, fuerte comparación. Fuerte comparación. Sí, sí estuvo potente, Corsario. Bueno, pero es la verdad, ¿no? Se acaba de sumar al Zoom Donald J. Trump. Sí, güey, pues es que bueno. Bueno, y entonces, a ver, ya se me fue que me quedé. En mi comentario fuera de En lugar. unas fuertes acusaciones te quedaste. Sí. Estamos un poco anonadados, güey. Maduro es, como les digo, proviene de esta clase y en esa retórica, pues tampoco es que su vida siempre ha sido la política. Por ahí lo vinculan mucho con el béisbol. Incluso tuvo una oferta, al parecer, para dedicarse profesionalmente. ¿Por qué no la aceptó? Deporte. Yo me pregunto por qué no la aceptó. Yo creo que tenía varios llamados, mejor, ¿no? Tenía pues, varios al parecer llamados. era muy bueno, güey. Yo creo que A pudo él haber le sido fue mejor, pero a los venezolanos no, boludo. No. Yo creo que pudo haber sido el Dr. Dolittle venezolano. Tiene varios casos de hablar con animales. Eso sí tiene. Sí. Qué Ahorita vamos a ver eso. Como el pajarito, ¿no? Sí. Sí, le gusta un hablarle pajarito. al pájaro, güey. Igual que al corsario. Bueno, pero sí. Pero yo el no soy corsario- presidente de nada, güey. El corsario es susurrador de pájaros. Es distinto. Soplador. No. Oye, güey, pero fíjate que no nada más eso, también lo vinculan con la música, güey. Aquí sí me voy a tener que meter un poquito. A ver. Porque Ay, hijo, el corsario. Eso sí que no. eso sí quiero hablar. No, dice por ahí que estuvo vinculado a una banda llamada Enigma, venezolana, obviamente. Pero yo me metí a investigar esa banda y no encontré su nombre, güey.
Entonces, no sé si es puro pedo, güey. ¿Será porque es un enigma? Dios. No sé si sea puro pedo o la banda esté tan preocupada porque la vincula. Se está riendo de cringe. Sí, me tapo mientras me río. O no sé si la banda esté tan pinche decepcionada de que ese güey haya sido uno de parte de ellos que lo borró del mapa. Pero al menos en donde busqué, no encontré un vínculo con una banda enigma, pero sí lo mencionan, güey. Sí mencionan que este güey estuvo ahí como que moviendo el tapetito de la banda. Pero no sabemos si tocaba, si cantaba. No, güey, no sé si el vato sí tenía, qué instrumento tocaba, por ejemplo, no sé, güey, porque la banda Enigma fue formada en la década de los 80 en Caracas y es por Carlos Carrillo, Wolfgang Rosas y Leo Gómez, güey. Se mamó. Wolfgang Rosas. Sí. ¿Qué tal que además de hablarle al pájaro, también tocaba la corneta? Puede ser, güey, puede ser. Entonces, pero también revisé los músicos que han pasado por la banda y pues no hay ningún Nicolás Maduro. ¡A la verga! Acabo de encontrar un datazo, güey. Está haciendo en el guión años, ahora, investigando en tiempo real. Está haciendo el guión mientras nos habla. Ya es el siguiente paso del corsario para sus guiones. Es hacer el guión mientras... El guión está hecho. Pero estaba buscando algo, a ver si me encontraba algo ahorita del rock. Me dice, en años recientes surgió la falsa información de la participación de Nicolás Maduro como integrante de la banda. Okay, la agrupación se encargó de desmentir tal información y entre los diferentes integrantes de Enigma, en ningún momento se encontró el presidente de la República. Te banco tu investigación en el momento porque ya nos iban a llegar los mensajes de nunca estuvo en Enigma. Investigaron mal. Banco tu investigación pero sí hay varios donde lo citan. O sea, si te pones a buscarle, sí te encuentras varios lugares donde dicen, no, si este güey formó la banda. Pero bueno, no. Entonces ya estoy dudando lo de la oferta del béisbol, pero bueno, vamos a dársela por ganada porque le mama. A sus cortos años, Maduro se movió entre los círculos sindicales, siendo uno de los líderes del sindicato de conductores de autobuses y lo que le permitió, de alguna manera, ganar visibilidad y experiencia en la organización de la clase trabajadora. Esta etapa para su carrera me parece que es crucial porque de alguna manera consolidó su imagen como un defensor de los derechos de los trabajadores. Y esto es pues, una narrativa que ha mantenido a lo largo de toda la carrera política, ¿no? A finales de los 80s y principios de los 90, Maduro se destacó en el movimiento estudiantil y en la política local. Tenía una cercanía muy fuerte con figuras como la de Hugo Chávez, quien posteriormente se convertiría, obviamente, en el presidente de Venezuela, y esto fue determinante. Maduro se unió al movimiento bolivariano, que buscaba cambios profundos en el país y rápidamente se convirtió en una figura clave dentro de este mismo sistema. Entonces, Nicolás Maduro pues es el producto de un entorno familiar y social que ha influido en su carrera política desde su niñez en un barrio popular en Caracas hasta su ascenso en el movimiento bolivariano, del que más adelante van a hablar mis compañeros, y su vida está marcada por una lucha constante, bueno, o al menos así haber empezado, por los derechos de los trabajadores y la búsqueda de un cambio social en Venezuela. Estas experiencias han moldeado su visión y pues el liderazgo que tiene en el país y lo ha llevado a convertirse en una de las figuras más controvertidas y emblemáticas de la política venezolana contemporánea. Su historia refleja no solo su trayectoria personal, sino también las complejidades y desafíos de un país que aún se encuentra en constante transformación. Sí, deterioro, diría yo, ¿no? Y Más que transformación, pero bueno. La transformación puede ir a cualquier lado. El deterioro es una transformación. Sí, el deterioro es una transformación, díganselo a esta cara, ¿no? El vínculo entre Chávez y Maduro entonces se teje, como bien decía el Corsario, en esos años iniciales, cuando el líder militar buscaba construir de manera adrede, expresamente, un bloque político muy amplio, y a él lo busca por la rama sindical, popular, urbana.
Esto es importante porque lo sindical en Venezuela puede tener que ver con el petróleo, puede tener que ver con el campo, y en este caso Nicolás Maduro era un sindicalista, pero urbano, de la ciudad de Caracas, ¿no? Sí. Maduro tenía experiencia entonces en las ciudades, en la movilización obrera, algo que le iba a servir mucho a Hugo Chávez, y mucho contacto con la base popular, como decía el Corsario. Le daba una puerta a este mundo sindical de base urbana. No era para nada un orador carismático, a diferencia de ahora, que es maravilloso. Miren mi mejor celular del mundo que me regaló Xi Jinping. Oh, no, eso fue espectacular. No, es espectacular. Sí. Pero era un operador muy disciplinado. Este es el factor central del Maduro durante la vida de Chávez, y te diría que también ahora, un tipo muy disciplinado que aprende pronto que la lealtad podía ser un arte y una gran herramienta de ascenso. Con el triunfo electoral de Chávez, Maduro ingresa en el Congreso en 1999, siendo parte de la Asamblea Constituyente que redacta la nueva Constitución bolivariana, y desde entonces su carrera está íntimamente ligada al líder bolivariano. Es parte del círculo de confianza que lo acompaña en cada iniciativa. Carece del brillo de otras figuras del chavismo, como Diosdado Cabello, el que para todos era el sucesor natural, Rafael Ramírez, titular de PDVSA durante muchos años, Jorge Rodríguez, líder en cuestiones de relaciones internacionales, al igual que su hermana, pero se consolidó como un cuadro confiable y sin ambiciones personales visibles, lo que lo volvía útil para Chávez, ¿no? Él decía, yo solo quiero un pájaro que hable y el mejor celular del mundo, decía Maduro. Y un dron. Quiero un dron. Pero acuático. de acuático, no que vuele. Acuático, sí. Entonces, tras el triunfo de Chávez, Maduro es electo diputado, como le decía, participa, como les decía, en la Constitución, y en el 2000 es reelecto como diputado. En el 2005 se convierte en presidente ya de la Asamblea Nacional, un cargo que lo sitúa entre las figuras más visibles del chavismo. Esa es una época en la que el chavismo enfrenta desafíos grandes, ¿no? Hay un golpe de Estado en abril del 2002 que lo destituye brevemente a Chávez. Hay un paro de petroleros 2002-2003 impulsado por los sectores empresariales y los sindicatos opositores. Acá está lo que les decía de que no todo el sindicalismo era el sindicalismo de Maduro. Hay un sindicalismo, o lo había hace 25 años, opositor. Y Maduro está siempre en la primera línea en esos momentos. Como diputado, como presidente de la Asamblea, defiende con vehemencia al gobierno, contribuye a crear un relato de resistencia frente a lo que se presentaba, y siempre es la dialéctica histórica de Maduro, como una ofensiva del imperialismo y la oligarquía, ¿no? Su estilo contrasta con el de otros líderes chavistas. Diosdado Cabello, militar de confianza, cultiva una imagen fuerte y confrontativa. Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, manejaba la fuente de ingresos del país, el petróleo, con un poder gigantesco, y Jorge Rodríguez era el intelectual, el operador político. Maduro, en cambio, se manejaba con discreción, pero sobre todo con una lealtad incuestionable. A donde le decían que vaya, él iba. Y eso lo mantenía siempre cerca de Chávez, pero como los demás decían, nada, es el secretario. En realidad es el secretario. No le daban importancia en la pelea política. En el 2006, con Chávez reelecto, a Maduro le dan un cargo trascendental. Lo hacen, yo no puedo creer, ministro de Relaciones Exteriores a Maduro. ¡No! Claro. La designación sorprende porque no tenía experiencia diplomática. Había países en los que no se llegaba en camión, que era lo que él manejaba, entonces no los conocía. Mira, si Noroña fue presidente del Senado, nosotros como mexicanos no tenemos que criticar. ¿Pero lo pondrías a Noroña de ministro de Relaciones Exteriores? Yo no lo pondría en ningún lugar. No lo pondría. Güey, si el hijo de Maduro dijo que si Estados Unidos llegaba a tocar suelo patrio, los fusiles iban a llegar a Nueva York y se iban a apoderar de la Casa Blanca. O sea, el vato nadie le avisó que la Casa Blanca está en Washington. El güey, no mames, cabrón. Pero es que el papá era ministro de Relaciones Exteriores, pero no hablaba mucho en la casa. No tenía tiempo de contarle lo que visitaba. Ahí ganó la ignorancia. La ignorancia avanzó muchísimo y ganó.
Bueno, entonces la designación sorprende porque no tenía ninguna experiencia diplomática, pero Chávez buscaba a alguien leal para defender la política exterior bolivariana que por ese entonces giraba en torno al eje antiestadounidense y a la creación de alianzas con Cuba, Irán, Rusia y países del ALBA. Y acá hay un factor trascendental, yo me acuerdo de esa época. Chávez pagaba todo. O sea, la fundación del ALBA la pagó Chávez, la sede la pagaba Chávez. Los viajes de todos los presidentes los pagaba Chávez. O sea, por supuesto, no Chávez, ¿no? Venezuela con petróleo El Estado, de Venezuela. claro. Era el momento de mucha riqueza y de uso de esa riqueza. Entonces, las relaciones exteriores de Venezuela era comprar voluntad política. Y Claro. en general comprar voluntad política de países contrarios a Estados Unidos. Que es algo que se va a mantener, perdón que te interrumpa, y Sí. pero de maneras muy absurdas. Muy Bueno, absurdas. ahora nos vas a contar. Sí. Bueno, en ese poder entonces se comienza a gestar la idea. Recordemos que Venezuela es el país con más petróleo del mundo. Sí. Más que cualquier país árabe y que ese poderío lo sigue teniendo, por más que También tiene un veamos- chingo de uranio, ¿no? O plutonio, no sé qué es lo que tiene. Pero no sé madrazo, qué tiene. güey. Sí. Mira. Bueno, entonces, también tiene, según el gobierno de los Estados Unidos, mucha falopa también. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, entonces se empezaba a gestar la idea de que podía ser un candidato a la sucesión. Nadie lo decía abiertamente, pero se ganaba terreno porque Chávez cada vez lo acercaba más. ¿Qué eran las obligaciones de Maduro? Maduro se tenía que convertir, por un lado, en el mejor amigo de los países aliados. Entonces viajaba con mucha frecuencia a La Habana, mantenía contacto directo con Fidel y Raúl Castro, en una relación que iba más allá de lo ideológico, porque Venezuela le daba petróleo. Si les suena a ustedes, me avisan, ¿eh? Si a ustedes les suena esta parte, me avisan. Venezuela le daba petróleo a Cuba, mientras que Cuba le daba médicos a Venezuela, asesores de inteligencia y apoyo en formación política. ¿Ok? Wow. Maduro era el canal confiable de Chávez para coordinar esa operación. Es decir, para mandar a alguien a hablar con Fidel, no podía mandar a alguien con ambición propia, porque desconfiaba a Chávez. Entonces mandaba a alguien que sabía que le iba a ser leal. Su segunda tarea era... No, espérate, antes de que continúes, me la ultra mamé. No tiene ni uranio ni plutonio. ¿Qué tiene? Venezuela lo que tiene un chingo es gas natural, además de petróleo. Pero un ok. chingo. ¿Y el gas, el uranio y el petróleo fueron parte de la banda Enigma? No. Ok, perfecto. No. Entonces podemos seguir adelante. Creo que uno de ellos tocaba el bajo en otra banda. Ok. Bueno. La segunda tarea era articular el bloque regional conocido como el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, creada en 2004 por Chávez y Fidel Castro. Como canciller, Maduro participaba en esta expansión, incorporando a países como Bolivia, Nicaragua y Ecuador, que compartían afinidad política. En esas cumbres se defendía con firmeza la idea de una integración latinoamericana independiente de los Estados Unidos, lo cual está muy bien, pero encarado por Maduro no tan bien, y de las instituciones financieras tradicionales. Y la tercera era proyectar al chavismo en el escenario global. Maduro fue la cara visible en la ONU, en la OEA y en otras instancias multilaterales donde defendía el discurso antiimperialista y denunciaba las políticas de Washington. Tenía un estilo muy poco carismático, casi que si ven videos de él como canciller, se nota que todo el tiempo está leyendo algo que alguien más escribió. No improvisa, no se sale del guión, no tiene esos discursos emotivos en la ONU ni nada por el estilo, pero era muy persistente y muy disciplinado. En paralelo, Maduro fortalece lazos con Irán, Siria, Rusia y China, vínculos construidos bajo la batuta de Chávez que requerían al canciller para garantizar la discreción y la fidelidad. En 2008 tiene un conflicto. Se produce una crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela tras el bombardeo colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Maduro juega un rol activo como vocero del gobierno, denuncia a Álvaro Uribe, de quien vamos a hablar la semana que viene, y defiende la legitimidad de las guerrillas como actores políticos. Muy polémico. En esos escenarios, su tono vehemente reforzaba la narrativa de confrontación con el imperialismo y sus aliados. Entonces, ¿qué ocurre?
Cuando Hugo Chávez se enferma de cáncer en 2011, con este Maduro que acumulaba cada vez más legitimidad en el exterior, confianza directa de Chávez y de otros líderes, ya estaba posicionado como un posible candidato. El chavismo entra en un terreno de incertidumbre. En este 2011, el liderazgo personalista de Chávez había dado forma a un movimiento heterogéneo en el que había militares, sindicalistas, dirigentes barriales e intelectuales de izquierda, pero no un líder claro. La mayoría creían que el más evidente sucesor iba a ser Diosdado Cabello, militar de carrera, ex compañero de Chávez en el golpe del 92 y uno de los hombres fuertes en el aparato del Estado, lo sigue siendo. Cabello había ocupado cargos clave: vicepresidente, gobernador, presidente de la Asamblea Nacional, representaba el ala más dura y militarizada del chavismo, con influencia en sectores de las Fuerzas Armadas y vínculos con el poder económico derivado del petróleo y de la obra pública. Pero tenía una debilidad. Chávez lo veía demasiado ambicioso y le preocupaba que transformara el proyecto en un proyecto propio, que se destruyera el chavismo y se convirtiera en el cabellismo, ¿no? O el Lo bueno es Diosdado. que eso no pasó, ¿verdad? No. Otra figura era Rafael. Digamos que maduró el pedo. Bien, Corsario, buen chiste. Diosdado Cabello, que todos sabemos, era cantante, al mismo tiempo de todo esto, era el cantante de la banda Enigma, ¿no? Bueno, otra. Pinche banda Enigma, no mames. Todos estuvieron en la banda Enigma. Otra Tremendo, figura era- Pinche, ya no era banda Enigma, ya era banda El Recodo, güey, esa madre, güey. Oye, Chingo de cabrones allá la- Que ese sea nuestro reto de redes sociales de este A ver. episodio. ¿Qué? Que nos hagan el cartel de la banda Enigma. Ok. Con El- Chávez ahí. Sí, Pero con, con Chávez de sus bataco. integrantes y así, sí. Pero De está lo que Chávez. menos facha tiene. Así que atentos que es el cartel, no el cartel, ¿ok? Por favor, se lo sepan diferenciar. Sí, Otra no. figura era Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, o sea, de Petróleos de Venezuela, ministro de Energía y Petróleo, que controlaba la principal fuente de ingresos del país, un tecnócrata con un poder económico muy grande, pero con un perfil demasiado técnico y asociado a la administración. Difícil ponerlo como líder de masas. También estaba Jorge Rodríguez, psiquiatra, expresidente del Consejo Nacional, exalcalde de Caracas, intelectual, operador político, con mucha ascendencia en la izquierda urbana, pero sin base militar, que no representaba un consenso amplio. Entonces, ¿a quién encuentra Chávez, que era un poquito de todo y mucho de nada? A Nicolás Maduro. Figura poco llamativa, muy funcional, sin ejército propio en el chavismo, que no controlaba a los militares, que no tenía la renta, que no tenía el aparato intelectual ni el aparato electoral. O sea, iba a ser un gran peón, un gran empleado. En 2011, entonces, con todo este poder ya afianzado, cuando Chávez viaja a Cuba para tratarse de su enfermedad, es Maduro quien lo acompaña en varias ocasiones, reforzando la idea de que Maduro era el vínculo con los Castro y con los médicos cubanos que atendían al presidente. Chávez lo veía incapaz de traicionarlo y eso para él era fundamental. En diciembre del 2012, con la salud ya muy deteriorada, Chávez habla al país en cadena nacional y con voz muy pausada designa a Maduro como su sucesor en caso de que quede inhabilitado. El mensaje es muy recordado. Si algo ocurriera que me inhabilite, que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y despejaba cualquier duda de quién iba a ser su sucesor. La elección de Maduro como heredero, por supuesto, no obedecía a su carisma. Deben estar sorprendidos de que no fue por el carisma de Maduro, ni a su capacidad de liderazgo, ni a su inteligencia. Era un movimiento estratégico. Chávez lo percibía como capaz de garantizar la continuidad. Y eso era lo que a él le importaba. Claro. Era su peón más que una mente brillante. Pero ¿para qué quería su... porque le iba a hablar por medio del pajarito. Sí, sí. Sí. No, le Sí, obsesionaba. pues ya se su- iba a morir, güey. Para mí, dos cosas. Le obsesionaba que subsistiera su idea y su modelo, y además para que no se supiera todo lo que hizo Chávez, ¿no? El 5 de marzo de 2013, Venezuela recibe la noticia que todos creían que iba a pasar. Hugo Chávez muere, 58 años, súper joven, víctima de un cáncer detectado 2 años antes. La noticia se transmite en cadena nacional, la transmite el propio Nicolás Maduro, vestido con el clásico buzo tricolor, que si no lo han visto es hermoso, acompañado de los principales dirigentes del chavismo. Y anuncia: recibimos la información más dura y trágica que podemos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Por supuesto, la muerte de Chávez deja un vacío muy grande. El chavismo no era un movimiento institucionalizado
con una estructura clara de sucesión. Era Chávez, básicamente, el movimiento. Sin embargo, como lo había elegido a Maduro de sucesor, este se presenta para presidente. La Constitución establecía que ante la ausencia definitiva del presidente, debía convocarse a elecciones en un plazo de 30 días. Maduro asume interinamente la jefatura de Estado, se prepara para enfrentar a la oposición en las urnas. Era la primera vez que se ponía a prueba realmente el chavismo, porque con Chávez ganaba siempre. La oposición... ¿Y con Maduro? Bueno, pero pará, porque esta primera elección no es tan así, la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática, elige como candidato a Enrique Capriles Radonsky, gobernador de Miranda, quien se había enfrentado en octubre de 2012. Capriles representaba la renovación con un tono más moderado que otros opositores y buscaba captar a los sectores que dudaban de la continuidad del chavismo sin Chávez, pero que no eran necesariamente sectores de derecha. Una campaña muy breve, porque tenían solo 30 días. Maduro todo el tiempo decía que había que votar por Chávez. O sea, él no hablaba de él. Votar por él era votar por Chávez, aunque ya no estuviera. Se presentaba como el hijo de Chávez, el único capaz de garantizar la continuidad. Llegó incluso a narrar anécdotas místicas, como cuando afirmó que el espíritu de Chávez se le había aparecido en forma de un pajarito para bendecirlo. Tengo el clip si quieres. Ahora pasáselo. ¿Querés que lo veamos nosotros? ¿O lo paso? No sé si el Corsario lo ha visto, pero igual lo podemos ver. A ver, ponelo. A ver, ahí va. Vamos a ver. La aparición mística de el pájaro. Ahí va. A mí me pasó una cosa esta mañana también. Lo voy a contar. Llegó el momento de contarme otra cosa. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8:30. Una capilla pequeña, de madera, solo. Y estaba orando y recordándolo. Porque hay una foto grande de él ahí. Una estatuilla de José Gregorio Hernández y un Cristo. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí. No le salió nada mal el silbido. Entonces yo me le quedé viendo. También le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Parito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos, hoy arranca la batalla. Vaya a la victoria. Bueno, de todas las cosas que no han pasado en este universo, esta es la que menos pasó. Me iba a reír e iba a decir, este es el presidente del país con más petróleo del mundo, pero los presidentes de los otros países con petróleo no dejan que las mujeres manejen motos o no dejan que las saquen de abajo de un terremoto porque viola la sharia, o sea que... Apedrean homosexuales. Sí, tampoco hay mucha diferencia. Y mira, países con petróleo moderado también los persiguen palomas. Sí. Es verdad. Bueno, el 19 de abril del 2013 Maduro asume la presidencia de Venezuela, gana la elección, una elección muy, muy, muy cerrada, obtiene el 50.6% de los votos, Capriles el 49.1%, ahí nomás estuvo. 224.000 votos de diferencia en un padrón de 19 millones de electores. Es la victoria más ajustada del chavismo. La oposición denuncia irregularidades, pide una auditoría completa del proceso, pero el Consejo Nacional Electoral proclama a Maduro como presidente electo. Y Capriles hace una gira por todo México diciendo que él es el presidente legítimo. No, ese no fue Capriles. Me confundí. Sí. Asume entonces el 19 de abril de 2013, promete lealtad eterna a Chávez, llama al pueblo a mantener la unidad. El hijo de Chávez se convierte así en presidente constitucional en un país muy polarizado. Y en una revolución, la de Chávez, que entraba en una nueva etapa, gobernar sin el hombre que la había creado. ¿Cómo hace para gobernar? Divide y vencerás. Entonces él dice, tengo un montón de gente abajo que venía de Chávez que ostenta mucho poder, mucho más poder que el que tengo yo, que no tengo los militares, no tengo el dinero del petróleo, no tengo a la prensa, no tengo a los intelectuales de izquierda, no tengo la estructura partidaria, esa la tienen todos otros. Entonces él dice, le voy a dar un poco a cada uno, que se supone que es el problema que sigue hasta hoy
el poder que le dio a, por ejemplo, los militares que manejan muchos recursos legales e ilegales, como supuestamente, y según denuncian organizaciones internacionales, el narcotráfico. Entonces, la primera maniobra es reafirmar la centralidad del ejército en el proyecto. En sus primeros discursos tras la muerte de Chávez, repite que las Fuerzas Armadas son chavistas, socialistas y antiimperialistas, y demuestra que no va a haber ruptura entre el nuevo gobierno y la institución armada. Entonces, los militares están obligados a acatar porque es el elegido por Chávez y él les está manteniendo el poder. Entonces, los mantiene así. Entonces, refuerza aún la presencia militar en el gobierno. Generales y almirantes comienzan a ocupar ministerios, gobernaciones y empresas estatales. La llamada militarización del Estado ya había ocurrido con Chávez, pero se intensifica muchísimo con Maduro, raro no siendo él militar, como forma de garantizar la lealtad de los oficiales. El segundo movimiento es mantener a Diosdado Cabello cerca, pese a ser su principal rival interno. Pero con la influencia que tiene sobre el ejército no podía correrlo, y entonces lo designa presidente de la Asamblea Nacional. Esa cohabitación de los dos es tensa, no es que son amigos, pero tiene tanto poder Diosdado Cabello que prácticamente es como si en realidad Cabello gobernara todo menos la política en Venezuela. Las Fuerzas Armadas se benefician mucho económicamente. Maduro le da a empresas militares trabajo que antes tenían civiles, la construcción, compañías de distribución de alimentos le da a los militares, el manejo del petróleo se lo da a los militares, se transforman en actores económicos. La construcción de los aeropuertos. Ok, son multimillonarios muchos militares. No es cierto, eso es aquí en México. En su defensa ese aeropuerto ya estaba construido. Y entonces le da un poder y lo hace millonarios a muchos militares. La relación con Cuba se vuelve más importante. Oficiales cubanos empiezan a asesorar en inteligencia y en control interno, lo que le permite a Maduro vigilar a la población mucho más de lo que lo hizo Chávez. Es bastante conspiranoico, empieza a obsesionarse con la oposición mucho más de lo que lo hizo Chávez, porque claro, él se siente más endeble. Chávez se sentía todopoderoso y él no. Entonces este presidente... Y es que Chávez era mucho más popular. Claro, o sea, exacto. Sí. Exacto. Entonces, este reparto de cuotas también incluye a Rafael Ramírez, presidente de la empresa petrolera de Venezuela, con cuya caja política se financiaban los proyectos sociales, las campañas electorales y las redes clienterales. Ramírez mantiene un poder muy grande hasta que en el 2014 lo remueve y lo envía como embajador ante la ONU, sacándolo del poder directo. Porque el poder del petróleo se lo da, como les decía, a los militares. A quienes sí fortalece a los Rodríguez. Jorge, el psiquiatra ya nombrado, que fue alcalde de Caracas, se le suma a su hermana Delcy, que la deben haber visto mucho, una persona muy confrontativa, que fue vicepresidenta de Venezuela, secretaria de Relaciones Exteriores, ha hablado ante la ONU muchas veces, y son piezas de confianza muy fuertes de Maduro, encargados de negociar, de representar al gobierno en instancias claves, y son un contrapeso de Diosdado Cabello. Qué cabrón que tengas como mano derecha un psiquiatra y no lo uses, ¿no? Oye, el Corsario viene on fire, trae buenos chistazos. Lo que pasa es que Jorge Rodríguez es psiquiatra medio tiempo porque también es baterista de Enigma. Entonces, no tenía tiempo de atenderlo a Maduro. Claro. Entonces, el resultado de esto es un sistema de equilibrio muy inestable, donde cada facción del chavismo tiene su espacio de influencia, pero ninguna puede imponerse sobre las demás. Este reparto no elimina las tensiones internas, logra administrarlas. El chavismo pasa a convertirse en un entramado de poder compartido sostenido por la disciplina, el clientelismo y la vigilancia, pero también este equilibrio es el que desata enorme cantidad del caos, más producto de fallas internas que de cuestiones externas, que es el gobierno de Maduro y del cual Bobby nos va a dar ahora una serie de ejemplos. Madres. Uf. Muchas gracias, querido Vasqui, por tu relato y también mi querido amigo personal Corsario. Pues sí, el escenario estaba puesto para que se desatara el caos.
Maduro ha tenido 3 protestas masivas, una en 2014, una en 2017. Entonces y fueron una en 2019. 3.21 protestas, si fueron masivas. A la verga, güey. Acá es de 16%. Sí, entonces, acá es el 3.16. 16. Sí. Y bueno, las más recientes con la última elección, cuando cierto filósofo brasileño fue a hacerles podcast. La mayoría han estado relacionadas con las cuestiones electorales, donde, como en esta primera elección que ya nos contó Vasco, hubieron cosas muy, muy turbias, ¿no? Maduro en ninguna de las elecciones, o más bien en todas las elecciones, ha hecho lo posible porque la oposición no participe o no tenga ningún chance. Creo que el ejemplo más clave es las últimas, en donde a Corina la bloqueó de participar, a la suplente tampoco, también le bloqueó el camino, y el suplente de la suplente terminó ganando y no fue reconocido. Sí. Pero bueno, entonces la protesta de 2017 dejó más de 120 muertos y miles de detenidos. La de 2019, que fue en donde se proclamó a Guaidó como presidente interino, hubo choques violentos en todo el país. Hay mucho descontento dentro de Venezuela. Desde 2015, cuando la oposición ganó la mayoría parlamentaria, Maduro usó al Tribunal Supremo de Justicia, que era controlado por el oficialismo, para anular sus funciones. ¿Dónde he visto esto antes? Para 2017 crea la Asamblea Nacional Constituyente, que es paralela y controlada por también el oficialismo, para reemplazar de facto al Parlamento. Entonces ya viéndose completamente autoritario. Y pues, ¿qué pasó? A ver, desde que estaba Chávez, hubo muchas nacionalizaciones y expropiaciones clave, ¿no? Sobre todo en la industria del petróleo. Y esto afectó uno de los intereses clave de los gringos, que es su bolsa, ¿no? Muchas de las empresas de Estados Unidos, sobre todo petroleras, tuvieron que dejar de trabajar en Venezuela. Hay otras que yo sé de fuentes confiables que continúan trabajando, pero a pérdida dentro de Venezuela. Y se hacen las alianzas con Cuba, Irán y Rusia, como ya habíamos dicho, que son enemigos de Estados Unidos. También Estados Unidos los acusa de corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos en contra de los opositores. En cuanto a las acusaciones de narcotráfico, pues cada vez sale más, ¿no? Ya hay testimonios que dicen que Maduro sería casi que el líder del cártel de ¿cómo se llama? De Venezuela. Y bueno, a esta situación asume Maduro en 2013 y ya estaba tensa la cosa con Estados Unidos. Pero el quiebre total llega después de las protestas de 2014 y 2017, que Washington ya lo señala oficialmente como dictador. En cuanto a los fraudes electorales, Estados Unidos nunca reconoció las elecciones de 2018, en donde él se reelige en medio de todas estas denuncias. Estados Unidos en 2019 reconoce a Guaidó como presidente interino, y esto lleva la confrontación al máximo nivel. Ahorita les voy a contar un poco de cómo es la comunicación del oficialismo y de Maduro sobre Estados Unidos, pero hay cosas muy divertidas. Desde 2015 Estados Unidos aplica sanciones contra funcionarios, militares y la petrolera estatal, que es PDVSA, que es la principal fuente de Petróleos de divisas. Venezuela, Sociedad Anónima. Ah, ok, perfecto. No tenía el sí. acrónimo, pero no. Súper, gracias. En 2019, el embargo de petróleo prácticamente cerró la venta de crudo venezolano al mercado estadounidense. Estas sanciones asfixiaron al régimen porque era su principal ingreso, pero también tuvieron efectos duros sobre la economía de la población,
porque lo que entiendo es que la economía venezolana no está, y es lo que nos había explicado uno de nuestros invitados favoritos, Luis González, que la economía venezolana no está tan diversificada como la de aquí de México. Entonces, cuando se les cae ese negocio, pues no tienen hacia dónde hacerse. También en 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Maduro y a varios altos funcionarios de liderar el cártel de los soles como un esquema de narcotráfico ligado a las Fuerzas Armadas, que es justo lo que decía Vasco, de que le dejaron los negocios al ejército legales e ilegales. Sí. Pero como hay países donde el narcotráfico no está ligado a los ¿Al militares. ejército? Buena, gran pregunta, Corsario. Gran pregunta que no tengo ganas de responder porque tengo pasaje. No, yo sí te puedo decir que seguro hay uno. Narnia. Incluso ofreció en ese momento una recompensa de $15 millones por información que llevara a la captura de Maduro. Esta recompensa ya subió a $50 millones, que es la recompensa más grande que ha ofrecido el gobierno de Estados Unidos por alguien que considera criminal. Incluso es más grande que la recompensa que se les ofreció en su momento por Osama Bin Laden. Okay. Hay chingo de memes de eso ahorita, ¿no? De raza en Venezuela de, híjole, ahora sí no sé si me alcanza para la renta. Se me hace que voy a entregar a Maduro. Sí. Sí. También al apoyar la investigación de la Corte Penal Internacional, pues hicieron que las tensiones subieran a niveles más altos. Estados Unidos considera que Venezuela sirve como plataforma para influencias hostiles en América Latina. Ya lo dijimos, China, Irán, Turquía, Rusia. Pero ¿qué creen? Hubo un giro más reciente, que es que con la guerra en Ucrania y la crisis energética mundial, Estados Unidos aflojó algunas de las sanciones petroleras para permitir que Chevron y otras empresas reanudaran con ciertas consideraciones las operaciones en Venezuela. ¿Te imaginas esa conversación, no? Llega el presidente de Chevron a la Casa Blanca, le dice, qué mal Maduro, señor presidente, sí, lo estamos combatiendo, sí, qué mal, la verdad, es una vergüenza, pobre pueblo venezolano, sí, por eso lo estamos combatiendo, pero sabe que tengo un lindo negocio ahí, y Chevron es una empresa norteamericana, después de todo, le da trabajo a los norteamericanos. Sí. Ok, ¿qué necesita? ¿No? Y así se resuelve. Pues sí, güey. Yo creo que más bien fue así como de necesito que te pongas el trajecito. Ponte el overol de Chevron. No, yo me imagino como un trajecito como el de Hitler en Little Nicky. Bueno, entonces. Y entonces, y esos son los conflictos con Estados Unidos. Y que es parte de por qué la economía venezolana ha sufrido tanto. Obviamente, Maduro los culpa 100% a ellos. Dicen, es que los gringos, ellos quieren que fracase nuestra República Bolivariana y la verga. Pero, pues también no se reconoce que la parte de la nacionalización y así. También no es con el único país con el que tiene conflicto, como que Maduro y le dan muchas ganas de pelearse con mucha gente. Con Colombia hay tensiones por la presencia de guerrillas, que es el ELN, que son disidencias de las FARC en el territorio venezolano, y por la crisis migratoria también hay tensiones. Con Brasil ha tenido fuertes roces durante el gobierno de Bolsonaro y alineado con Guaidó, Bolsonaro. Con Guyana tiene un conflicto territorial tremendo, histórico. Ese conflicto representa muchísimo dinero, ese conflicto, porque se supone que hay mucho petróleo ahí. Sí, se por una región que se llama Esequibo, que Venezuela lo toma como propio, pero Guyana dice, ¿qué pasó ahí? Es mío. Y en 2023 se hizo un referéndum impulsado por Maduro, pero como toda la democracia en Venezuela, ¿qué creen que pasó? Lo trucaron. Pues ellos, sí.
con organismos internacionales como la OEA, la ONU y la Unión Europea. Hay un chingo de condenas por violaciones a los derechos humanos, de las que vamos a hablar más ahorita. Y también la Corte Penal Internacional está investigando a Maduro. Como por si fuera poco, también hay conflictos internos, porque su permanencia en el poder depende en gran parte del respaldo de los militares. Pues esto hace que los métodos de los militares sean prevalentes en este método, y esto ha llevado a cómo han estado estas protestas y cómo se les ha tratado a los disidentes. Dentro del mismo movimiento, podemos decir, hay ex líderes chavistas como Rafael Ramírez, Luis Ortega, Cliver Alcalá Cordones, que se distanciaron y denunciaron a Maduro por corrupción o autoritarismo. Y Maduro ha purgado y encarcelado a críticos internos, exministros y figuras militares. O sea, ya es autoritarismo 100%. Sí. Qué feo. Sí, en el medio 4.6 millones de personas que han tenido que escaparse, se calcula. 4.6 millones. Ya sea por falta de recursos o perseguidos políticos, refugiados, gente que ha estado presa sin ninguna causa, gente que es detenida y de la cual su familia no sabe y después es liberada, bueno, gente que ha muerto. Sí. Y la crisis humanitaria causada por Maduro en Venezuela. Y acá hay que ser claro, por supuesto que el chavismo viene de mucho antes, y no desconocemos eso, pero la crisis humanitaria se afianza con Nicolás Maduro. O sea, Nicolás Maduro ha empeorado cualquier factor que a vos se te ocurra de lo que venía de Chávez, ha empeorado con Nicolás Maduro. Además de esos 4.6 millones de personas que han tenido que irse por las condiciones políticas y económicas deterioradas, tenés una inexistencia prácticamente de libertades políticas, inexistencia de prensa opositora, la actividad privada completamente limitada, la caída gigantesca del turismo por las expropiaciones, por la falta de seguridad, y ahora lo que contaba Bobby, de encima una situación casi de guerra con Estados Unidos por el narcotráfico, ¿no? O sea, y creo que sí. Creo que lo que es una... Dale, Corsario. No, que tiene 850 presos políticos que siguen en cárceles al día de hoy. Mira. Sí. Mira. Y creo que, o sea, tiene varios agravantes eso, ¿no? Porque sí, como dice Vasco, lo peor de la crisis y lo peor humanitaria viene con él, pero creo que el agravante es que es un cínico hijo de puta. O sea, en la entrevista con Diego Rusarín dice que estaba en su dieta paleolítica, que consistía en comer solamente carne, y para ese momento se reportaba que el venezolano promedio solamente llegaba a consumir 1 kilo de carne al mes, el promedio. O sea, que la mitad consumían menos de eso. Entonces, creo que eso lo hace peor. Y dentro de ese cinismo, les quiero contar algunas de sus historias, de sus mejores aventuras. Pues miren, yo de niño, alguna vez alguien me dijo que el Santo era especial porque era el único superhéroe que realmente existía. A mí me hizo entender eso, la mística de los luchadores y la admiración que un buen de gente le tiene a este deporte diagonal espectáculo. Yo la verdad no sé si realmente haya sido el único superhéroe que de verdad existía, pero lo que tengo seguro es por lo menos que hay otro superhéroe que sí existe. No. ¿Quién? Super Bigote. Dios. A la verga. Super Bigote es una serie que se empezó a transmitir a partir de 2021, cuyos protagonistas son Nicolás Maduro y su esposa Silvia. ¿No la has visto, Corsario? ¿Tenemos imágenes? Es más, les voy a poner un episodio. No pensaba, pero yo pensaba que el Corsario sí la había visto. Espérate, mira. No, sí. No, yo lo vi tocar en el grupo Enigma, pero no. Les voy a enseñar cómo... Y sacar uranio, ¿no? Las enormes cantidades de uranio que tiene Venezuela. Güey.
De hecho, el grupo Enigma tiene una rola que se Vamos llama a ver Uranio. cómo Super Bigote derrotó a la Ok. Vamos a ver cómo Super Bigote derrotó a la Parece pandemia del los COVID. dibujos animados de los testigos de Jehová. ¿Se acuerdan que vimos en el episodio? No, ¿sabes qué? Parece la serie animada del Chavo del 8. A ver, pone. Escuchar, ahí va. Año 2020. Un virus de origen desconocido se esparce por todo el planeta. Hay una emergencia sanitaria mundial. Hemos tomado todas las medidas de bioseguridad. Y el pueblo está organizado. Ya vienen en camino las vacunas. ¡Bloqueo total! Por fin los destruiremos. Sufrirán. Esos son los gringos. Sabrán el epicentro. Noten cómo el gringo tiene el triángulo de los Illuminati. Sí, que está en el dólar, ¿no? Que está en el dólar. Mundial de la pandemia. Está la pandemia. Desde la Casa Blanca disparan una bolsa de dinero. Vean de dónde vienen las vacunas. De Cuba. De Cuba. Y dice, es un barquito que dice vacunas, insumos médicos. Y sale un monstruo que los bloquea. Un avión ruso que trae más vacunas. Ese es el control remoto del dron, boludo. Del Rampack. Ah, sí es cierto. Es el control remoto del dron ese, sí. Bueno, un helicóptero y un avión rusos bloqueados también por estos monstruos. Es el bloqueo asesino. A sus puestos. ¡Los venceremos! Super Bigote se pone su traje y les den su madre. Bueno, este personaje Maduro quisiera que fuera muy popular. ¿Qué tanto? Que el 5 de julio de 2022, durante el desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Independencia de Venezuela, una réplica inflable de Super Bigote fue parte del desfile. Dios. Pues es espectacular. También pasó algo en la Navidad de ese mismo año, de 2022. También se los quiero poner en video porque yo no lo podía creer. A ver. La Navidad que en Vamos a poner Venezuela el video. aparte empieza como 4 meses antes, ¿no? Ándale, sí. Casi como de los creadores del Buen Fin. ¿Puedes ver el video, Corsario? Sí, sí puedo. Vale, ahí va. Y una nueva polémica está enfrentando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por esto. Son regalos que llegaron para esta Navidad y que son las figuras de acción de él y de su esposa. Él es Super Bigote, ahí lo estamos viendo en las imágenes, y Silita, que es su Verga, esposa. güey. Fueron 12 millones de estas figuras de acción que fueron entregadas por motivo de esta época navideña. 12 que ha millones, generado güey. repudio a nivel nacional. ¿Por qué? Por el gasto de dinero que enfrentaron finalmente para poder entregar todos estos juguetes a los niños del país y que finalmente dicen, en medio de la crisis que está enfrentando Venezuela, se está gastando el dinero en otras cosas que no son prioritarias en estos momentos y por lo tanto el presidente Nicolás Maduro, que sabemos presentó a Super Bigote, que lo representa a él y que además combate, entre otras cosas, el capitalismo, él decide finalmente entregar estas figuras de acción a los menores. Qué locura. Millones de juguetes. Verga, este es un ego más grande que el de John Bon Jovi, güey. Sí, está bien cabrón, güey. Igual, no O sea, mames. No puedo negar que quiero uno. Yo también, Al como coleccionable, chile. como Sí, para mí coleccionable, es un- güey, sí. Es un elemento. Pero bueno. Sí, claro. Les voy a contar ahora Se lo sí. puedes pedir al filósofo brasileño ahora No, que a León, es nuestro León, cuate. León Mirabal, amigo, que le mandamos un abrazo, Patreon y todo, que nos entrevistó a los tres, ¿no? En algún momento. León está allá, tiene razón, Metal güey. Suggestions. ¿Cómo se llama el programa? No me acuerdo, pero le mandamos un Sí, abrazo. sí. Yo no he ido porque soy mala persona. Ah, no, no, me he Corsario, yo organizado. sí fui. Perdón. Y León, podés conseguirme un bigote, un super bigote, por favor. Bueno, entonces, Pues mira, en enero de 2019, cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica lo reconocieron oficialmente. Ese es
el contexto de lo que les voy a contar. Dentro de la crisis humanitaria que había en este momento, una parte eran los apagones. Desde 2010, el sistema eléctrico de Venezuela empezó a colapsar. El país depende casi totalmente de Guri, una hidroeléctrica en Bolívar que aporta más del 60% de la energía. Como dijo Vasco, esto de que se le estuviera entregando diferentes puestos de poder a gente de esos círculos del gobierno hizo que esta empresa cayera en mala gestión, en falta de mantenimiento y pues corrupción por todos lados. Esto hizo que el sistema fuera cada vez más frágil y pues empezó a causar que hubieran fallos muy grandes. Y bueno, para el régimen, los aliados del capitalismo que quieren ver que Venezuela caiga, los enemigos del pueblo están en todos lados, incluso a veces en el reino animal. A ver. En 2013 y en 2015 ocurrieron apagones parciales en varias zonas de Venezuela que fueron particularmente devastadores y graves. Y esto, en vez de atribuirlo a la falta de mantenimiento de las redes eléctricas, los voceros del gobierno, en particular Jesse Chacón, entonces ministro de Energía Eléctrica, dijeron que había sido culpa de los animales. Uno de los casos más famosos porque fue la el planta de energía eléctrica, yo te voy a explicar por qué. La planta de energía eléctrica de Venezuela funcionaba con hámsters girando en una ruedita. Eso generaba electricidad y con eso alimentaban. Los hámsters entraron... Eran en realidad los presos políticos. Bueno, les dicen hámsters. Allá les dicen hámsters. Ay, qué horrible. ¿Eso o los Jacomixles se comieron los cables? También. Bueno, pero en También realidad puede ser, este güey. caso Pero que les voy a contar, le quiero dar, transmitir a la población tranquilidad. Cuando fueron los cortes de luz, el grupo Enigma tocó Unplugged, ¿ok? O sea, no se perdió la música. La música ganó igual. ¿Okay? esta historia, esto que les voy a contar tiene que ver con música. A ver, entonces... Bueno, el caso más famoso de estos apagones, dice que una iguana entró en el transformador de la subestación eléctrica de San Diego. Una iguana. Y que mordió los cables y eso provocó el apagón a miles de personas. Mames. Qué vergüenza. En otro caso, en el de 2015, el ministro de Energía Eléctrica, en ese momento, Luis Mota Domínguez, afirmó que un ave, que se presume fue un pollo, causó este apagón al chocar contra instalaciones eléctricas. Un pollo. ¿Pero qué estaba? ¿A qué Un altura pollo. estaba la instalación eléctrica? Si no Sí, vuelan. güey. Mira, ¿qué te puedo yo decir? Un pingüino voló y Pero Un kiwi. los apagones... Un kiwi voló. Una avestruz. Los apagones más graves fueron en 2019. En particular el del 7 de marzo, que fue un apagón que dejó sin electricidad alrededor del 80% del país por varios días. Wow. No te pases de verga. Ciudades como Caracas, Maracaibo y Valencia estuvieron hasta 5 días sin luz. El gobierno de Maduro acusó a Estados Unidos de lanzar un ciberataque contra la represa de Guri. Los apagones afectaron agua potable, hospitales, hubo muertes de pacientes en terapia intensiva, transportes, telecomunicaciones y conservación de animales. También pues teníamos el caso de la escasez de los alimentos porque colapsó la producción interna debido a las nacionalizaciones. Los agricultores eran obligados a producir a pérdida y lo que empezaron a hacer el gobierno es a dar como un carnet, el carnet de la patria, que bien podría ser el carnet del bienestar. y esto te daba acceso a tener diferentes suministros subsidiados por el gobierno. Pero hay denuncias de que había discriminación hacia los opositores y disidentes del régimen. Y bueno,
¿Qué pasa cuando hay una crisis humanitaria? Pues la gente blanca dice, ¿acaso es mi momento de ser protagonista? ¿Y quién fue el protagonista en este momento? Fue Richard Branson, el multimillonario dueño de Virgin Airlines. Sí. Anunció un festival para recaudar fondos y enviar ayuda humanitaria que se llamó Live Aid Venezuela. El multimillonario dijo, si podemos llevar a gente al espacio, ¿por qué es tan difícil sacar a la gente de la pobreza? Dijo el magnate. Unámonos todos y traigamos cambio ahora. También que no se pase verga porque su cosa del espacio ni siquiera llega al espacio, entonces que no esté mamando. Que no esté inventando mamadas. Ajá. El concierto que se organizó tuvo lugar a un lado del puente de Tienditas, que es un puente que une a Venezuela con Colombia, pero nunca se inauguró. Los participantes iban a ser, bueno, más bien que estaban en el cartel y que participaron fueron de entre los más renombrados: Alejandro Sanz, Carlos Vives, Juan Luis Guerra, pero también participaron Mau y Ricky, Paulina Rubio y Maná, ¿no? Así como, o nos ayudas por las buenas o te torturamos. ¿Por qué torturar a la gente, no? ¿Le vas a preguntar vos, Corsario, o le pregunto yo? Y entonces tocó pues esto Enigma le dolió en el... No, Enigma estuvo en otro lado. Enigma estuvo en otro festival. Okay. Ahorita vas a ver. Porque Maduro canalizó su amigas y rivales interno y dijo, sí. Y como si esto fuera triunfos robados, sacó su propio concierto, pero sin mujerzuelas y juegos de azar, porque no tenían debido a la corrupción. El nombre del festival era Hands Off Venezuela, así como no toquen a Venezuela. Y se llevaría a cabo en el Puente Internacional Simón Bolívar los días 22 y 23. Esto era a 300 metros del otro concierto. Uy, qué le estaban... Sí. Y este magno evento no solo iba a ser una fiesta de música y colores, sino que el ministro de Información, Jorge Rodríguez, dijo que el gobierno distribuiría 20,000 cajas de alimentos subsidiarios de los comités locales del CLAP, que les estaba diciendo ahorita, a los residentes pobres de Cúcuta, y se brindaría atención médica gratuita a colombianos y venezolanos. O sea, qué mamada. O sea, le tuvieron que tocar su orgullo para que este güey ofreciera alimentos y medicina. Sí. Pero o sea, bueno. Su trabajo lo dio en un festival. Sí. Pero este festival, el segundo festival, tenía unos pedillos. Porque para el 19 de febrero no había ningún artista confirmado para participar. ¿Ni Grupo Enigma? No, ni Grupo Enigma había confirmado. Puede ser que Willy González, que es un músico puertorriqueño, la verdad no lo conozco, pero encontré sus declaraciones, rechazó participar en el concierto y declaró que tiene la fortuna de no necesitar el dinero y que su dignidad es más importante para él que el dinero. Y en Instagram también dijo que él no es político, pero es humano. Atención, empresas y gobiernos dictatoriales del mundo. La dignidad de herejes no es más importante que el dinero. Repito, la dignidad de herejes... Ya han invitado podcasters. Piénsenlo. Con esto lo van a clipear. Y ven como sí son lo peor. Esto lo van a clipear. El Mossad. Sí. Bueno, y entonces. Y bueno, pero de estas declaraciones creo que podemos inferir que el gobierno de Maduro le estaba ofreciendo dinero del Estado a los artistas para participar. Claro. Mientras que el otro festival, el Live Aid, contaba con, o sea, se estaba realizando gracias a la donación del tiempo y del talento de los artistas. En el caso de Maná, pues solo su tiempo. No mames, güey. Yo sé que al Corsario sí le gusta. No, es que no escucho Maná, pero dije que lo respeto, güey, como grupo. A Vasco no le gusta Maná por los pelos de Fer, güey. Que se bañe. A mí su voz también se me hace horrible. Pero bueno, sí se armó el festival del lado de Venezuela. ¿Y quién tocó? No sé.
Espera. No, espera. Fue un enigma. Dentro de los otros músicos que también rechazaron participar, estaba el grupo de música venezolana Serenata Guayanesa y el dúo Servando y Florentino. No los conozco, no tengo el gusto, pero bueno. Ok. Se reporta que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sacó del aire a Antena 3 y a Nat Geo por transmitir el concierto de Richard Branson. Y la verdad es que sí les leería los nombres de los grupos que participaron, pero no conozco a ninguno y no aparece Grupo Enigma. Y lo peor de lo peor es que esto tuvo un desenlace negativo, porque al día siguiente del concierto, el día 23 de febrero del 2019, la oposición intentó ingresar la ayuda humanitaria que se había recaudado. Lo intentaron ingresar desde Colombia y Brasil, pero hubo enfrentamientos violentos en la frontera. Se incendiaron camiones con la ayuda y la ayuda nunca entró a Venezuela. Qué feo, boludo. Qué espanto. ¿Cómo ven? Tremendo. Pues bien triste. Tremendo. Y bueno, ese es los casos, algunas de las controversias. Hay un chingo más. Hay una donde intentó hablar con unas vacas. Está el dron que acaba de salir. Hay muchas controversias y estupideces que han hecho. Yo los invito a que ustedes investiguen y se informen. No nos crean, no tomen nuestra palabra, lean ustedes y no hablamos de los desabastecimientos, de cómo negaban los desabastecimientos, de las detenciones a presos políticos que los sacan muertos de hambre, de el caso hay un gendarme argentino que lo tienen arrestado, no se sabe por qué en este momento, de cuando se metieron en la embajada argentina a la fuerza porque había opositores con carácter de refugiados. Es inacabable. Lo que pasa es que una cosa es un tema es el tiempo y el otro es que tampoco sea un episodio imposible de escuchar y bueno, nada, es tremendo y ojalá alguna vez vuelva. No va a ser por Estados Unidos, eso sin duda, porque tampoco le interesa, pero ojalá alguna vez el pueblo venezolano pueda recuperar la democracia, los venezolanos puedan volver los que quieren puedan volver a su país. Y vuelva a ser lo que alguna vez fue o lo que ninguna vez fue y se merece ser Venezuela. Eso. No lo podíamos haber dicho mejor. Bueno. Corsaria, ¿algo que decir, que agregar? No. Ok. No. Bueno. Suscríbanse a Patreon. Entonces, nada nos ayuda más que Vayan Patreon. a chunchos.mx. Vayan a chunchos.mx y síganos a los tres en nuestras respectivas redes sociales. Si quieren ver el dron, yo hice un reel esta semana con el dron. Es hermoso el video. Muchos me preguntaron si es una broma. Lo saqué de la página oficial del ejército venezolano, el video del dron. Así que es espectacular. De mi parte nada más. Compren merch. Sí, ya compren merch como esta de Jacobo Greenberg. ¿Qué más? Yo acabo de subir un video. Bueno, ahorita no lo he subido, pero ahorita que ustedes sí lo están escuchando, esto ya está subido. Un video, escuchen esto, es espectacular, de una señora detective tarotista de TikTok. Ok. Que según ella resolvió unos asesinatos en Idaho, pero en realidad todo lo que había dicho era la trama de How to Get Away with Murder. ¡No! Entonces se lo subí en mi canal, está muy divertido, ojalá les guste y se van a reír mucho. Bueno, muy bien. Vayan. Dilo tuyo, Bobby, dilo tuyo. Vámonos, fue otro. Síganos en redes sociales, Corsario.eje, Vasco.eje, Bobby.eje. Y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast. Adiós. Vámonos. Bye.